¿Todo bien? Hola, Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día, tanto Buen tiempo que no nos vemos. Buen día. Buen día. Hola, profe. Buenos días. Bueno, mientras van entrando, sí, porque falta gente, vamos tomando listas y después podemos arrancar. A ver, Aguirre, Presente. bien. Araníbar, Presente. Azurey, Presente. Ayala Coca, Presente, profe. Barreiro, Presente. Belfiore, Bermejo, Acá, profe. Bernardes, Presente. Bossi, ahí te leí, Brizuela, Bruni, Presente. Bustos, Presente. Caballero, Capese, ahí te leí, Carreño, Presente. Castro Apaza, Centurio, Chambi, Huaca, Presente. Choque, Ciucio, Presente. Colonia Quiroga, Correa, Presente, profe. Cáceres, Del Río, Presente. y Cáceres también te leí. Y Del Río presente. Dexler, también te leí. Difini, Presente, profe. Fight, Presente. Familia Cruz, Farfán, ahí te leí, Fernández, Fesenco, Presente. Flores, Fuentes Ernest, Presente. Funk, Presente. Garavaglia, Garrido, Presente. Gentile, Presente, profe. Gia, Presente. Gómez Agustina, Presente, profe. González Achával, ahí te leí, Guisada, Presente. Gutiérrez Jauregui, Gutiérrez Joseph, Presente. Guarzaya, Jiménez Contreras, Noble, ahí te leí, Comó, también ahí te leí, Lasaque, Presente. Laurnagaray, ahí te leí, León Matías, Presente, profe. Lezano, Lucana, Mamá Niquea, ahí leía Lucana y leía Mamá Niquea, está. Martínez, Tatiana, Presente, profe. Masaini, Presente. Miranda, Montero, ahí te leí Montero, Morales, Presente. Mujica, Presente. Musante, Presente. Neira, Oviedo, Palo, Presente, profe. Anigada, Presente. Pellegrino, ahí te leí, Pérez Taboada, Perusotti, Presente, profe. Platón, ahí te leí, Ponte, Reisperger, Presente. Ramírez Damián, Acá, profe. Ramírez Luis, Richie, Presente.
Richie, presente. Ríos, Pablo. Corro, Molas. Presente, profe. Bueno. Chequeo. Así, arrancamos. A ver si entró alguno. Aguirre, Martín. Presente, profesor. Ah, ya sí, no, me fui a otro día. Sí, Ok, ya me ok. dijo. Me fui al 7 de junio, mire. No. Belfiore. Presente. Bien. Después me falta Brizuela. Presente. Van llegando. Caballero. Presente. Castro Apaza, ¿no? Choque, ¿no? Colonia Quiroga, ¿no? Familia Cruz, ¿no? Fernández Santiago, ¿no? Flores Daniel, ¿no? Garavaglia, ¿no? Gutiérrez Jauregui, ¿no? Guarzaya, Jiménez Contreras, Lezano, Miranda, ¿no? Neira, Esquerre, Oviedo Camila, Pérez Taboada, ¿no? Ponte, Ramírez Luis y Ríos Pablo, ¿no? Perfecto. Nombré a todos, ¿no? Sí, perdóneme, Aguirre, me había ido al otro día, al día siguiente, a la semana que viene ya estaba avanzada. Bueno. Pensé que No. quería dar el micrófono. No. Vi un vacío y empecé y era el de la semana que viene. No, el resto están todos marcaditos. Bueno, estimadísimos, ¿cómo andan tanto tiempo? ¿Todo bien? ¿Bien? Todo bien, sí. Perfecto. Todo bien. Hace como 15 días que no nos vemos. Bueno, sí, ¿no? Sí, la semana pasada tuvimos mesa de final, el miércoles, así que no hubo clases. Bueno, habíamos terminado de ver el tema de metodología. Les dije que lo vieran, ¿sí? A ver si tienen alguna duda, alguna pregunta, y si no, continuamos. Cuéntenme ustedes. Hoy les voy a dar un TP después cuando terminamos de metodología, ¿sí? Y la idea es terminar, ¿se acuerdan que quedaban un par de PPTs? 3 o 4 PPTs quedaban y arrancar ya con la base que necesitamos para empezar a hacer los organigramas. Pero, bueno, vamos paso a paso. De lo que vimos de metodología, ¿alguna pregunta? Yo tenía una duda de la etapa de sustitución. Sí. Vos habías dicho que era como una etapa vista del lado de la organización, pero, o sea, no entendí si es como al final de todo o en realidad como que está metida entre las otras. Y mira, la sustitución ahí se pone al final de todas, pero va en paralelo para lo que vos estás haciendo como implementación, ponerlo en producción, como vos y tu equipo de sistemas te están produciendo, están implementando el sistema, para la organización lo está sustituyendo. Claro, o sea, sería la implementación vista del lado del cliente. Exactamente, sí, señor. Listo. Y después Perfecto. te queda una única etapa, que es el mantenimiento. Sí, perfecto. ¿Ah? La Pero que me había quedado exactamente, es la implementación vista desde el lado del cliente. Vos tenés que implementar y la organización, para la organización tiene que sustituir el sistema que venían usando. Bueno, ellos también se tienen que organizar para poder hacer en forma correcta esa sustitución. ¿Está? Sí, perfecto, gracias. Bárbaro. ¿Alguna otra preguntita? ¿No? Bueno, estimados, entonces continuamos. ¿Sí? ¿No tienen ninguna pregunta de nada? Ay, muy bien. Bárbaro. Después fui corrigiendo, voy avisando.
Los de pensamiento lineal ya se los corregí porque quedaban un par y después voy a corregir los del anual. ¿Está? Empecé a corregirlo, pero todavía me faltan, así que después a la tarde subo las correcciones del anual. Bueno, dicho esto, así no tenemos ningún problema. Voy a presentar. Bien. Y en teoría tienen que estar viendo las PPT que estábamos viendo la última vez. Sí, profe. ¿Sí? Bárbaro. Lo último que habíamos terminado nosotros de ver era el tema de la metodología. ¿Bien? ¿Sí? Vimos todos los pasos de la metodología de sistemas. Y ahora lo que tenemos que ver es lo que se denomina ciclos de vida de un sistema software. ¿A qué nos referimos con esto? Decimos que todos los sistemas que nosotros venimos trabajando tienen una vida útil, ¿bien? Atravesada por un ciclo, de modo tal que todos los sistemas nacen, crecen y mueren. Ahora, de acuerdo a cómo se organice esta secuencia de tareas que tenemos que hacer durante la metodología, nosotros podemos decir que hay 3 ciclos de vida. Bien, el primero, que se llama tradicional o cascada, es el primer ciclo que apareció. En este ciclo, las etapas de la metodología de sistemas se van realizando como si fuera una cascada. Lo que quiere decir es que tiene que terminar una etapa para que pueda comenzar la etapa siguiente. O sea, es un ciclo de vida que uno llama rígido. Supónganse, tengo que terminar la etapa de reconocimiento para que arranque la etapa de relevamiento. ¿Sí? Cuando pasa esto, ustedes están usando lo que se llama un ciclo de vida tradicional o en cascada. ¿Cuándo se suele utilizar esto? Y recuerden que fue el primero de los ciclos que apareció. Bueno, cuando los requerimientos, ¿sí?, que uno tiene sobre el sistema que quiere desarrollar son bien conocidos, cosa que es raro, porque la verdad es que a medida que uno va avanzando en la construcción del sistema, estos requerimientos van cambiando, pero por eso era muy rígido este ciclo y por eso después aparecieron los siguientes. Pero bueno, pueden tener el caso de que un sistema tenga los requerimientos bien conocidos desde el inicio. O sea que conocen lo que se llama el dominio de aplicación. Por otro lado, se utiliza cuando los desarrolladores tienen una vasta experiencia, ¿sí?, en su métier, y cuando se puede congelar estos requisitos o estos requerimientos debido a que son conocidos. El tema es que no siempre pasa esto, no siempre los requerimientos están como uno los puede congelar, porque a medida que va avanzando, ¿sí?, este desarrollo del sistema, nosotros podemos encontrar nuevos requerimientos, nuestros clientes pueden querer nuevos requerimientos. Entonces apareció otro ciclo de vida que se llama prototipo. Entonces, este sistema se basa en crear prototipos para resolver la fase del análisis, ¿sí? Recuerdan que la fase del análisis estaba compuesta por el reconocimiento, el relevamiento, el diagnóstico, estudio de factibilidad, y si era necesario, porque íbamos a construir un software, ¿sí?, que en este caso sí va a entrar, es el análisis de requisitos de software, porque piensen que esto es el ciclo de vida de un sistema software. O sea que estamos eligiendo como solución el desarrollo de un software. Entonces, se crea este prototipo, y este prototipo se hace en la etapa del análisis. Hay 2 tipos de prototipos que se pueden crear, uno que es desechable, y se utiliza solo para presentar en esta etapa del análisis, y hay otro que se llama incremental, porque no solo se utiliza en la etapa del análisis, sino que este prototipo se va perfeccionando hasta llegar al sistema final.
Ahora, ¿qué es un prototipo? Bueno, un prototipo es un modelo a escala de la solución final y sirve para ver que las especificaciones han sido construidas de acuerdo a los requerimientos que tenía el sistema. Entonces, una vez que se establecen con claridad estos requerimientos y que obviamente se va a ir perfeccionando en el diseño, luego las siguientes etapas, ¿sí?, posteriores al diseño, o sea, el tema del desarrollo, de las pruebas, de la implementación, etcétera, se realiza con un modelo en cascada. ¿Bien? O sea que el prototipo se utiliza sobre todo para las primeras etapas, ¿tá? Llegar al diseño. Y luego las siguientes etapas se continúan con el método tradicional o el método de cascada. Por último tenemos el ciclo de vida en espiral. ¿Bien? Este es un ciclo de vida que se usa bastante, pero que es muy costoso. Porque lo que hace es ir evaluando permanentemente a medida que va avanzando, ¿sí?, la construcción de este sistema software, voy evaluando permanentemente los riesgos y los avances que voy teniendo mediante la aplicación de prototipos. Entonces, en este sistema o en este ciclo de vida en espiral, uno lo que hace es aprovechar, ¿sí?, las bondades del ciclo de vida en cascada y del prototipo. Habitualmente se aplica, como dice ahí, cuando no se conoce el dominio de aplicación del problema, ¿bien? O sea que los requerimientos no son tan conocidos, cuando los desarrolladores tienen poca experiencia, no tenemos muy en claro cuáles son los problemas, hay requisitos que no son estables, y existen condicionamientos muy estrictos en cuanto a recursos, que es lo que les estaba diciendo. Es un ciclo de vida muy bueno el espiral, pero es muy costoso porque tengo que ir parando y evaluando los riesgos de los ciclos de vida, ¿sí?, de las distintas etapas, y además esto lleva y conlleva mucho tiempo. Así que esto es lo que llamamos el ciclo de vida de un sistema software. Por otro lado, tenemos los ciclos de vida de desarrollo de software en las organizaciones. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Es qué hacen las organizaciones, ¿sí?, durante este ciclo de desarrollo del software. ¿Bien? O sea, nosotros vimos anteriormente que vamos a aplicar alguno de los ciclos, ya sea en cascada, en prototipo, en espiral, etcétera, pero en paralelo, en las organizaciones, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hacen estas organizaciones durante este ciclo de desarrollo del software? Entonces, por un lado tenemos que se identifican 3 procesos en paralelo: la gestión del proyecto, la gestión de la configuración y la gestión de calidad. ¿Qué es la gestión de proyecto? La gestión de proyecto lo que tiende es a articular los procesos del proyecto. ¿Bien? Puede haber muchos proyectos dentro de la organización, pero en toda organización hay un único lugar donde se gestionan todos los proyectos. ¿Está? Y a esto se lo denomina gestión del proyecto. Por otro lado, la gestión de configuración es el conjunto de procesos cuyo fin es asegurar la validez del producto obtenido. Obviamente durante cualquiera de las etapas de desarrollo del sistema software. Y obviamente que esta validez se hace a través de un estricto control, ¿bien?, sobre los cambios que se van realizando en el desarrollo de nuestros sistemas, teniendo de esta manera siempre la última versión actualizada del sistema, de tal manera y sobre todo para evitar que las personas hagan el mismo trabajo,
si no se va gestionando esto durante el desarrollo de nuestro sistema software, no vamos a estar haciendo un correcto control y por otro lado podemos hacer que varias personas estén realizando el mismo trabajo y esto obviamente incrementa costos, incrementa el tiempo, etc. Y la gestión de calidad es obviamente ver el tema de la satisfacción, ¿no? De que las cosas estén bien hechas, tanto del producto como de las actividades. O sea, que todas las actividades que uno realiza se realicen con calidad y que además el producto obtenido también tenga la calidad requerida. Hoy en día el tema calidad está muy, muy en boga, no solo durante los procesos o durante las distintas etapas de estas construcciones de software, sino o que el producto entregado sea de muy buena calidad. Obviamente que cuando hablamos de calidad se ponen en juego los requisitos, que de esto ya hablamos, que son las condiciones de cumplimiento para poderse hacer algo, ¿no es cierto? Que se tienen que cumplir tanto los requisitos como los requerimientos que nos habían solicitado los clientes, y las expectativas, ¿bien? Que son los deseos que una persona deposita sobre el objeto, o sea, qué se quería lograr con la construcción de este software. ¿Bien? Entonces, esto es el ciclo de vida de desarrollo de software, pero en las organizaciones. Y por último, tenemos el ciclo de vida en los productos software. ¿Bien? Que fíjense que lo que les dice es, todos estos productos, ¿sí? Obviamente que se realizaron durante el transcurso de un proyecto, tienen una vida, un ciclo de vida que está asociado. Este ciclo de vida del producto está constituido, miren, por el ciclo de vida de desarrollo de software. Piensen que ese ciclo de vida de desarrollo de software llega hasta el momento en que lo estoy implementando y obviamente después hay que usarlo y hay que llegar el momento de que la organización tenga que cambiarlo. Por eso les dice que es el ciclo de vida de desarrollo de software, más mantenimiento, más sustitución, nos da un ciclo de vida útil del software. Obviamente que esto hace no solo a el desarrollo del software, su implementación, etcétera, sino a todo lo relacionado con la construcción del software. Y esto hace también referencia a la documentación, las minutas, los contratos, los ejecutables, etcétera. Entonces, a esto se lo denomina el ciclo de vida en los productos software. Y aquí, estimados, terminamos estas PPTs, que eran las 2 o 3 que nos faltaban la última clase porque estuvimos hablando mucho. Todo esto de la metodología de sistemas, incluidos estos ciclos de vida, lo tienen en el libro naranja, Resolviendo problemas en los sistemas de información. ¿Está? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Entendieron esto? ¿Sí? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Sí. Va. Perfecto, porque vamos a continuar, ¿sí? Porque se acuerdan que, para que vean que todo lo que vamos viendo tiene relación. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos viendo la metodología de sistemas, en la primera etapa, que se llamaba reconocimiento, les dije que había técnicas para obtener información y para documentar información? Para obtener información eran las encuestas, sobre todo las entrevistas en la etapa de reconocimiento, las encuestas, etcétera, observaciones, etcétera, etcétera, que les dije que va a haber un grupo, que es el grupo 2, dentro de un par de días, ya el 21 de junio, que nos van a explicar un poco más, ¿sí?
cómo son estas técnicas y cómo lograr obtener buenos resultados con estas técnicas para obtener información. Bien. Ahora, para documentar información en la etapa del reconocimiento, yo les dije que estaban los informes, que los informes están presentes en todas las etapas de la metodología, y en particular está el organigrama. Bien, y les dije que vamos a hacer este cuatrimestre, vamos a aprender nosotros a hacer los organigramas. Pero para poder hacer estos organigramas, y antes que les explique qué simbología tenemos que utilizar, tenemos que entender, ¿sí?, el diseño de la estructura organizacional. Sino, y las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder realizar nuestros cursogramas. Bien, después sí, vamos a entrar derecho a cursograma, a organigrama, para ver la simbología y cómo los vamos a realizar. Pero previamente tenemos que tener la base. Entonces, ¿qué es la estructura organizacional? Es la disposición, piensen en la cabeza, piensen con la cabeza o imagínense lo que uno les está contando, ¿no? Es la disposición formal de los puestos de trabajo dentro de la organización. A eso se llama estructura organizacional. Es decir, las maneras en que las actividades de una organización se dividen, se organizan y coordinan entre sí. Entonces, a eso, la disposición formal de los puestos de trabajo, ¿sí?, es lo que denominamos estructura organizacional. Y eso se va a representar visualmente con un organigrama. O sea que nosotros con un organigrama, que es una técnica para documentar información de la etapa del reconocimiento, vamos a representar visualmente esta estructura organizacional. O sea, esta disposición formal de los puestos de trabajo. Ahora, cuando los gerentes crean o modifican esta estructura, están poniendo en práctica lo que se llama el diseño organizacional. O sea que para crear esta estructura organizacional, previamente hay que hacer el diseño organizacional, o si uno quiere modificarla a esta estructura. Y esto involucra que hay que tener en cuenta los siguientes ítems. O sea, cuando yo quiero diseñar estas estructuras organizacionales, hay que tener en cuenta la especialización del trabajo, la departamentalización, la cadena de mando, tramo de control, centralización y formalización. Cabe aclarar, estimados, que uno les cuenta todo esto, no porque ustedes lo van a hacer. Ustedes, por la carrera que eligieron, no salen capacitados para diseñar estas estructuras organizacionales. Esto lo estudian los administradores, los licenciados en administración de empresa, por ese lado van los que diseñan. Pero yo tengo que saberlo para poder detectar, ¿sí?, si la estructura organizacional es correcta o no cuando la estoy diagramando con mi organigrama. ¿Bien? Puedo decir, no es correcta, pero yo no puedo modificar esta estructura porque no estoy capacitada. Se lo diré a la empresa, mire, acá está teniendo problemas, y la empresa me dirá, bueno, sí, genial, bárbaro, después veremos si lo resolvemos o no, pero eso ya es problema de la organización. Entonces vamos a ver qué son estos ítems que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar nuestra estructura organizacional. La especialización del trabajo. La especialización del trabajo también se lo denomina división del trabajo. Y la división del trabajo, como su nombre lo dice, es dividir las actividades laborales en tareas más específicas. ¿Bien?
una tarea en una organización es, a lo mejor abarca o es muy grande de realizar, entonces se divide esa actividad en tareas más pequeñas. A esto se lo llama especialización del trabajo o división del trabajo. Entonces, ¿qué logramos con esto? Que haya una mejor calidad de trabajo, que se incremente la productividad, que los empleados puedan usar eficientemente sus habilidades. Puede pasar que en algunos casos, ¿sí? Si la especialización del trabajo no está hecha en forma correcta, logre el aburrimiento de la persona, también puede suceder, porque siempre está realizando la misma tarea, entonces llega un momento en que lo saturas, pero es algo que en toda organización se realiza. La especialización del trabajo. ¿Bien? Dividimos esta actividad en tareas más pequeñas. Entonces, ese es el primer punto que tienen en cuenta una organización cuando va a diseñar su estructura. Ahora, ¿qué es lo que hace la organización con estas tareas que fue dividiendo? ¿No es cierto? Ahora piensen, teníamos una actividad grande y la dividimos en tareas más pequeñas. Y tengo ahora todas estas tareas pequeñas colgadas por ahí. Entonces, lo que hace la organización es departamentalizar. Departamentalizar es un concepto que significa que voy a agrupar las tareas. Estas tareas que yo fui dividiendo en la especialización del trabajo, ahora hay que agruparlas, no pueden estar colgadas por ahí. Hay que agruparlas siguiendo algún criterio. Entonces, por favor, tengan en cuenta que departamentalizar significa agrupar tareas. Pregunta típica que uno le hace en los parciales y pregunta que siempre contestan mal. Porque vieron que hay sectores, igual después lo vamos a ver y reafirmar, que se llaman departamento, ¿sí? Hay otros que se llaman oficinas, hay otros que se llaman gerencias. Bueno, para ustedes después me dicen que departamentalizar es poner en departamentos y no tiene nada que ver. ¿Sí? Departamentalizar significa agrupar tareas y departamento es el nombre que le va a tener un determinado sector. Así que ojo con esto porque después empiezan unos líos bárbaros. Entonces, departamentalizamos quiere decir que agrupamos estas tareas siguiendo algún criterio. ¿Bien? Ahora, hay muchos criterios para departamentalizar. ¿Bien? Nosotros acá pusimos algunos que son los más usados. Por ejemplo, lo usa todo el mundo, ¿no? Es la departamentalización funcional. Es agrupar los puestos de trabajo, ¿sí? Estas tareas, por las funciones que realizan. Entonces, dice, si está todo lo relacionado a compras, todas las actividades relacionadas a compra, que es la función que tiene la organización de comprar, lo voy a juntar en la parte de la gerencia de compras. ¿Bien? Si está toda la parte relacionada con los asientos contables, con el tema de generar los balances, etcétera, lo juntaré en la parte de la gerencia de contabilidad. O sea que agrupo estas tareas teniendo en cuenta la funcionalidad que tienen, las funciones. Por eso se llama una departamentalización funcional. ¿Bien? Por otro lado, otra de las departamentalizaciones muy usadas es la geográfica. Entonces, para agrupar estas tareas, tengo en cuenta las regiones geográficas. Y entonces ven que hay ventas de región oeste, ventas de región sur, ventas de región central, ventas de región este, pero no es solo para las ventas, ¿eh? Puede ser que las compras yo la departamentalice por región geográfica y diga, bueno, tengo compras en el país
y tengo compras que realizo en España y tengo compras que realizo, no sé, en Francia. Entonces estoy departamentalizando las compras por zona geográfica. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de departamentalización hay? Otra muy usada es por productos. Entonces agrupamos estas tareas, ¿sí? Que obviamente representan puestos de trabajo, por el tipo de producto que realiza la organización. Bien, entonces tenemos, no sé, acá yo les puse un ejemplito, pero tienen, lo más conocido es, bueno, supónganse que igual van a salir en los ejercicios que vamos a hacer. No sé, mi empresa realiza, no sé, pantalones, remeras y medias. Entonces, departamentalizar por productos es juntar las tareas acorde a lo que es la producción o la venta de pantalones, lo que es remeras por otro lado y lo que es medias por otro lado. ¿Bien? Entonces, a eso se llama departamentalizar por producto. Por procesos, esto se usa mucho en la parte de la producción. ¿Bien? Cuando nuestra organización es una organización productiva, en el sector de producción se realiza mucho esta departamentalización, que es agrupar estos puestos de trabajo por los productos o los distintos procesos que lleva a realizar un producto. Por eso les dice, bueno, mire, tienen, por un lado, se ve que acá están trabajando con la madera, entonces tienen el departamento de aserrado, ¿eh? Aserrar la madera. Luego hay que fresarla y hay que cepillarla. Luego lo ensamblan, ¿bien? Cada uno de estos procesos tiene su propio lugar, ¿sí? Donde se realiza. Y entonces agrupamos estas tareas por estos procesos. Tenemos otra departamentalización que puede ser por clientes, ¿sí? Entonces pueden ser clientes minoristas, clientes mayoristas, en este caso también hay cuentas públicas, etc. Y esto es por tipo de cliente. Entonces, tengan cuidado con eso. Es el tema de la departamentalización, que eso va a aparecer muchísimo en los organigramas. Y les van a decir simplemente que está departamentalizado de tal manera. Y ustedes ese concepto lo van a tener que volcar a su gráfico. ¿Ok? Entonces, departamentalizar es agrupar las tareas acorde, ¿sí?, a algún criterio que la organización seleccionó. Otro ítem que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar estas estructuras organizacionales es lo que se llama la cadena de mando, que es la línea de autoridad, ¿sí?, que se extiende desde los niveles organizacionales más altos a los más bajos. O sea, la cantidad de personas, ¿sí? No la cantidad de personas, sino la cadena, o sea, los niveles, ¿sí?, que existen dentro de la organización. Por eso está el dibujito, ¿bien? Y toda organización, obviamente, los distintos niveles van a tener, todas las organizaciones van a tener distinta cantidad de niveles, ¿sí?, de esta cadena de mando. Y lo importante acá es que esta cadena de mando me va a permitir saber quién reporta a quién, ¿sí? Y esto gráficamente me lo va a permitir ver el organigrama. Ahora, hay tres conceptos importantes que hay que tener en cuenta en lo que refiere a cadena de mando. Uno es la autoridad. Recuerden que la autoridad es ese poder que da la organización a una persona por ocupar determinado puesto, ¿sí? Yo soy un gerente y yo tengo una determinada autoridad. ¿Por qué? Por el puesto que ocupo. Bien, esa autoridad me la está dando la organización cuando me está dando mi título de gerente. Y dentro de la autoridad, los autores definen dos tipos de autoridades. Una es la autoridad de línea y otra la autoridad de personal. La autoridad de línea
es la autoridad que tengo yo, ¿sí?, sobre las personas que dependen de mí. ¿Bien? Entonces, obviamente tengo autoridad sobre mis empleados. Pero el tema es que muchas veces, y esto en clase lo hablamos, la cantidad, supóngase, de trabajo que yo tengo en mi sector, ¿sí?, es demasiado. Entonces yo lo que tengo que hacer es como dividir, departamentalizar, ¿sí?, siguiendo algún criterio, todas las actividades. Entonces, de mi sector van a depender otros sectores, ¿sí?, de los cuales yo voy a tener la autoridad sobre esos sectores. O sea, yo los tengo que controlar, les tengo que ver cómo están trabajando, etcétera. Obviamente que cada uno de esos sectores va a tener su propio jefe, pero van a depender de mi sector. A eso se llama autoridad de personal. ¿Bien? No solo tengo la autoridad con la gente que trabaja en mi mismo sector, sino que tengo autoridad sobre los otros sectores que dependen de mi sector. Otra cosa que tienen que tener en cuenta con respecto a la cadena de mando es la responsabilidad. Uno es responsable, ¿sí?, de las actividades de sus empleados o de los otros sectores que dependen del sector que estoy usando, ¿sí? Cuando la autoridad va acompañada por responsabilidad. Yo no puedo decir, no, se equivocó mi empleado, la culpa es de él. No, si yo soy y tengo autoridad sobre mi empleado, soy responsable de las actividades que esta persona realiza. ¿Bien? Por último, la unidad de mando. La unidad de mando, concepto importante también a tener en cuenta, significa que toda persona tiene que tener un único jefe que le dé las órdenes. A eso se llama unidad de mando, ¿sí? Yo no puedo como empleado tener varios jefes. Esto es un concepto que apareció ya con las primeras escuelas de la administración. Mayol dijo, los empleados tienen que tener unidad de mando, un solo jefe que les dé las órdenes. Porque si no, pobre el empleado se vuelve loco. Si tuviera varios jefes y uno le dice hace blanco y el otro le dice hace negro, el empleado no sabe qué hacer. Por eso está el criterio de unidad de mando. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar estas estructuras organizacionales? Lo que se denomina tramo de control. Tramo de control es la cantidad de empleados que un gerente, que un jefe de sección, etcétera, puede manejar con eficiencia y eficacia. ¿Sí? Acá no hay un número mágico, ¿sí? Va a depender mucho de las actividades que haya en cada uno de los sectores, ¿sí? A lo mejor hay sectores donde hay un número más grande de empleados que puede manejar un gerente por el tipo de actividad que se realiza en ese sector, y hay en otros sectores donde ese tramo de control es menor. Bien, lo importante es que este tramo de control va a determinar el número de niveles y gerentes. Recuerden que acá gerentes lo están trabajando como la definición que vimos de gerente, ¿no? Como que era toda aquella persona que, no que es el que ocupa el puesto de gerente en sí, sino que tiene las funciones de planear, organizar, dirigir y controlar. ¿Está? A eso llamamos gerente. Un jefe de un sector, acá genéricamente se lo denomina gerente, porque tiene gente a su cargo y tiene que realizar esas tareas. Entonces, este tramo de control nos va a dar los niveles, ¿sí?, que va a tener la organización, y esto obviamente nos va a dar el grado de eficiencia que tendrá esta organización. Ahora, ¿cuál es la cantidad de empleados que puede un gerente manejar de forma eficiente y eficaz? Y esto es lo que les decía, que va a depender muchísimo de los factores. ¿Sí? Yo les dije que
había que tener en cuenta qué actividades se realizaban en ese sector. También hay que tener en cuenta las habilidades y capacidades que tiene el gerente, así como las habilidades y las capacidades que tienen los empleados. Cuán complejo es el trabajo que se realiza en ese sector, ¿sí? Y obviamente relacionado con el empleado. ¿Qué proximidad física hay entre el gerente empleado, la solidez de la cultura organizacional, etcétera? O sea que no hay un numerito mágico. No es que uno dice, un gerente tiene que tener 15 personas a su cargo. No. Ellos cuando diseñan, ¿sí?, esta estructura, deben tener en cuenta tipo de trabajo, habilidad de los empleados, habilidad del gerente, etcétera, etcétera. Y a eso es lo que llamamos tramo de control. Otro concepto a tener en cuenta para diseñar estas estructuras organizacionales. La centralización y descentralización de la cual ya hablamos. Así que lo vamos a pasar rápidamente. Lo hablamos las primeras clases, que uno hablaba de que una organización era centralizada o descentralizada de acuerdo al nivel organizacional donde se toman las decisiones. ¿Bien? Y dijimos que eran centralizadas porque la toma de decisiones se hacía en los niveles más altos de la organización y después esas decisiones bajaban, ¿sí?, a los distintos niveles inferiores que tiene la organización. Pero hoy en día la tendencia es que las organizaciones sean descentralizadas, porque esta toma de decisión ya la empiezan y la pueden hacer niveles más inferiores. Esto no quita que existan organizaciones centralizadas, ¿eh? Por ejemplo, cualquier organización militar es una organización netamente centralizada, ¿sí?, que la decisión se toma en la cúpula y va bajando y los distintos niveles la tienen que ir cumpliendo y bajándola a los niveles inferiores. Ahí no hay algo o una organización descentralizada donde los niveles inferiores puedan decidir algo. O sea, no es que desaparecieron las centralizadas, sigue habiendo organizaciones que son muy centralizadas, pero sobre todo en lo que hace referencia a las empresas, ¿sí?, la tendencia es que sea descentralizada para que tenga una mayor participación los empleados, ¿sí?, en la toma de decisión y se sientan partícipes, ¿no? Como que los tuvieron en cuenta y esto hace que aumente su productividad. Entonces, fíjense, en la centralización el entorno es estable, los gerentes de nivel bajo no son tan expertos en la toma de decisiones, las decisiones carecen de una relativa importancia, la organización generalmente se utiliza cuando enfrenta una crisis o, como les dije recientemente, ¿no?, cuando son ya estructuras establecidas de esta manera, como es todo lo referido a los militares, o cuando la compañía es de gran tamaño. La descentralización suele hacerse cuando el entorno es complejo o incierto. Los gerentes de nivel bajo son capaces de participar en la toma de decisiones. Las decisiones se convierten entonces en más relevantes porque los empleados y los gerentes de niveles más bajos fueron los que tomaron estas decisiones, entonces son muy importantes. Se usa mucho cuando la compañía está dispersa geográficamente y obviamente es una cultura que está abierta a escuchar las opiniones de los gerentes. ¿Bien? No son excluyentes uno con el otro. Último de los ítems a tener en cuenta para diseñar estas estructuras organizacionales. La formalización se refiere al grado en el que los comportamientos de los empleados están regulados por las reglas y procedimientos correspondientes a su puesto de trabajo. A eso llamamos formalización, ¿sí? Hay puestos de trabajo donde son muy estrictos el tema de reglas y procedimientos y hay otros que no.
En las empresas muy formales, los empleados poseen poca decisión, poco poder de tomar decisión, entonces tienen que, obviamente, hacer y seguir a rajatabla las reglas y los procedimientos que le establecieron, ¿sí? Es decir, fíjense que, ¿se acuerdan que yo les dije que los procedimientos es cómo se hacen las cosas? Por eso les dice que los empleados poseen poco poder de decisión en lo que se hace, cómo se hace y cuándo se hace. Y en las empresas poco formales, al revés, los empleados tienen una mayor libertad de acción en lo referente a su trabajo. La tendencia hoy es que las cosas sean más flexibles, ¿ok? Por eso les dice ahí que hoy en día existen muchas organizaciones que son menos formales, donde la formalización no es tan estricta. Y obviamente que esto hace que se apoyen mucho menos en las reglas y en los procedimientos. Pero esto no quita que no sigan existiendo organizaciones altamente formalizadas. Bien, entonces, esto que vimos hasta ahora son las cosas que yo tengo que tener en cuenta a la hora de diseñar mi estructura de la organización. ¿Sí? Esta estructura de la organización, o sea, estos puestos de trabajo que me van a ir dando la jerarquía, etcétera, etcétera, se deben diseñar y hasta ahora lo que estuvimos viendo fueron las pautas que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar estas estructuras organizacionales. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. ¿Bien? Sí, sí. ¿No hay Sí, sí. ninguna pregunta? Sí. Todo claro, profe. Vale. Entonces, ahora, una vez que tuve en cuenta qué cosas debo tener en cuenta a la hora de diseñar esta estructura organizacional, digo, bueno, pero ¿qué tipos de estructuras organizacionales existen? Entonces tenemos dos tipos de estructura. Esto ya también lo hablamos. Por un lado tenemos dentro de la estructura de una organización lo que denominamos estructura formal. Y acá tienen las definiciones, porque de esto ya hablamos, que yo les dije, recuerden que siempre en una organización existe la estructura formal y la estructura informal. La estructura formal es la estructura explícita y oficialmente reconocida por la organización. Puestos jerárquicos, funciones, procedimientos, manuales de habilidades que tienen que tener los empleados para ocupar determinados puestos dentro de la organización, etc. Todo eso, toda esa estructura explícita y oficialmente reconocida por la organización, es lo que se denomina estructura formal. Y tengan presente, el organigrama representa parte de esa estructura organizacional, no toda la estructura organizacional formal. Porque eso, el organigrama me va a permitir establecer los puestos de trabajo y sus jerarquías, nada más. Y esto es parte de la estructura formal. La estructura formal además está compuesta por las funciones, los procedimientos, ¿sí? Las reglas, toda la estructura explícita. Y eso yo no lo voy a poder representar con un organigrama. Así que atenti cuando empiecen a aparecer las preguntas teóricas, porque suelen pisar el palito. ¿Bien? La estructura formal es todo. Puestos jerárquicos, funciones, procedimientos, reglas, capacidades que tienen que tener los empleados para ocupar puestos jerárquicos o puestos laborales, etc. El organigrama va a representar parte de esta estructura formal. ¿Bien? Pero también existe otra estructura, es la informal. Y esto ya hablamos,
que era la que se encontraba conformada por las relaciones humanas. Es aquella estructura que surge de la relación que se dan entre las personas que trabajan dentro de la organización. Bien. Por otro lado, ¿qué tipo de estructuras organizacionales hay dentro, sí, obviamente en una organización? Que definíamos que había estructuras formales e informales. Pero cuando uno quiere diseñar la estructura de la organización, esta estructura formal, para ver las jerarquías, los distintos niveles que hay dentro de una organización, existen dos tipos de estructuras, que son las mecanicistas y las orgánicas. En términos generales, estos diseños, como les decía, tienen base en estas dos estructuras que vamos a ver ahora. Una es la mecanicista, que es un diseño más rígido, ¿sí? Fueron los primeros diseños que aparecieron, y estrechamente controlado. A eso se llama organización mecanicista. Y por otro lado están las organizaciones orgánicas, que son las organizaciones que fueron apareciendo con posterioridad, donde este diseño que se realiza es muy adaptativo y flexible. Bien, a eso se llama diseño orgánico o una organización orgánica. Bien, ¿qué cosas se debe tener en cuenta que caracterizan a cada una de estas estructuras? Las mecanicistas, estas que son muy rígidas, tienen alta especialización, ¿sí? La gente tiene gran especialización del trabajo que realiza en particular. Hay una departamentalización rígida, una cadena de mando clara. Fíjense que estamos hablando de todos los ítems que tuvimos en cuenta a la hora de diseñar esta estructura organizacional. Hay tramos de controles estrechos y hay gran centralización. Mientras que si es orgánica, y una alta formalización. ¿Bien? O sea, con respecto a los 6 ítems que estuvimos hablando, ¿sí? Nos dice qué características tiene la mecanicista. Las orgánicas al revés. No hay alta especialización, sino que es más adaptativa, permisiva y flexible. Los puestos de trabajo no están tan estandarizados. Los tramos de control, ¿sí? Son muy amplios. Por otro lado, hay libre flujo de la información. Es descentralizada, suele tener un gran grado de descentralización y hay poca formalización. O sea que acá es donde no se siguen o no se es tan estricto con el tema de reglas y procedimientos. Bien, entonces estos son los dos tipos de estructuras. La base, ¿sí? Para decir, bueno, hago una estructura más bien mecanicista o realizo una estructura más orgánica y más flexible. ¿Cuáles son los pasos básicos para diseñar esta estructura de una organización? Primero, hay que definir y formalizar los objetivos. ¿Bien? Es decir, ver con claridad cuáles son los fines que persigue la organización. Segundo, hay que establecer las funciones necesarias que permita cumplir con esos objetivos. Bien, recuerden que las funciones es qué se debe hacer. Entonces hay que obtener una lista de todas las tareas que deberán desarrollarse en la organización. ¿Qué quiere que se haga la organización para poder cumplir con esos objetivos? Luego hay que departamentalizar, es decir, agrupar esas tareas siguiendo algún criterio. Y por último, asignar las funciones. ¿Sí? Es decir, asignar los recursos humanos, la gente, los empleados, a los puestos establecidos. Y obviamente decirle a cada uno de los empleados cuáles son las tareas que debe realizar.
Entonces, estos son los pasos. Fíjense que primero de todo, yo tengo que saber cuál es el fin que persigue la organización. O sea, no es, voy a diseñar y agarro un papel y empiezo a tirar y digo, bueno, voy a hacer este sector, este otro, que dependa. No, 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 no. Primero, la persona que se encarga de crear o de ir modificando estas estructuras organizacionales, cuando las diseña, tiene en cuenta el fin que se persigue, el fin que la organización persigue. Entonces, acorde a esto, ¿sí? Establece las funciones, ve qué tareas quiere que se realicen. Cualquier tarea no, todas aquellas tareas que son necesarias para cumplir los objetivos de la organización. Luego, digo, bueno, ahora sí, ya tengo todas las tareas, ¿qué hago? Y las tengo que juntar, agrupar, departamentalizar. Es todo el mismo concepto. Y esta agrupación se hace siguiendo algún criterio. Y finalmente se asignan las personas que van a ocupar los distintos puestos de trabajo en cada una de las áreas que tuvimos en cuenta durante la departamentalización. Bien, ahora sí, una vez que se tiene en cuenta esto, vemos que hay diseños organizacionales ya establecidos. Bien, primero vamos a ver los tradicionales. Un diseño organizacional tradicional es lo que se llama de estructura simple. Estructura simple es el diseño que se utiliza cuando una organización recién comienza, cuando es una organización pequeña. Bien, la organización recién comienza, entonces hay muy pocos empleados que trabajan, hay una autoridad centralizada en una persona y hay muy poca formalización porque la organización está comenzando. A medida que la organización va creciendo, o si la organización nace ya más grande, no podemos usar una estructura simple. Entonces dicen, bueno, a ver, usemos una estructura funcional. La estructura funcional es donde se agrupa por especialidad laboral y donde básicamente el tipo de departamentalización que se utiliza es la departamentalización funcional. Otro tipo de estructura tradicional es la estructura divisional, donde hay divisiones que son independientes, ¿sí? Hay autonomía más limitadas y hay obviamente gerentes que manejan esas divisiones que son más independientes. Estas fueron las primeras organizaciones que aparecieron, estos diseños organizacionales que aparecieron. Y obviamente que cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Acá tienen un cuadrito donde les dice, por ejemplo, que en una estructura simple, bueno, es más rápida y flexible, les voy a nombrar una o dos de cada una, pero se presenta que era lo que les decía, no es conveniente una estructura simple cuando la organización va creciendo. ¿Sí? Cuando la organización crece, no se puede usar una estructura simple. ¿Qué ventaja, por ejemplo, tiene una estructura funcional? Bueno, ahorro en costos, porque no se duplica el personal ni los equipos, pero existe muy poca comunicación, y esto es una desventaja, entre las unidades funcionales. ¿Bien? Una estructura divisional tiene como ventaja que está enfocada en los resultados que tiene cada una de estas divisiones, pero puede suceder como desventaja que existe una duplicación en las actividades y los recursos. O sea, todo diseño organizacional tiene sus ventajas y sus desventajas, tanto en los tradicionales como en los actuales. Porque con el correr del tiempo aparecieron diseños organizacionales nuevos, acorde a los cambios que se iban produciendo a la organización. Entonces, hoy en día también pueden existir los diseños organizacionales que se denominan, por ejemplo, estructura de equipo. Entonces, en este diseño organizacional, la estructura está constituida por equipos de trabajo.
Entonces no hay una autoridad gerencial que fluya desde la cima de la organización a los niveles más bajos. Y son los empleados que forman parte de estos equipos los que diseñan, ejecutan el trabajo y son responsables del desempeño laboral. Estos son diseños que son más flexibles y que están apareciendo en la actualidad. Otro es la estructura matricial. La estructura matricial consiste en, a ver cómo les explico, en una organización hay distintos puestos de trabajo, ¿sí? Y en esos puestos de trabajo están trabajando en forma particular distintos empleados. Y de repente en esa organización surge un proyecto, ¿sí? Recuerden que un proyecto es un grupo de tareas, unas secuencias de tareas que se tienen que realizar para cumplir un objetivo y que tiene un tiempo limitado. Entonces, para ejecutar ese proyecto y lograr el objetivo de ese proyecto, hay empresas que lo que hacen es tomar gente de los distintos puestos de trabajo que tiene, obviamente acorde a las necesidades que tiene el proyecto. Entonces, ese empleado, que supónganse trabajaba, no sé, en el sector, no sé, supónganse, de control de calidad, la empresa dice, bueno, aparece un nuevo proyecto, ahora vas a venir a trabajar a este nuevo proyecto. Pero cuando es matricial, el empleado no deja de depender del jefe que tenía en ese sector de control de calidad. Sigue dependiendo de ese jefe, pero además depende del jefe de proyecto. Entonces, estas estructuras son muy buenas porque me permite trabajar con proyectos, porque una vez que el proyecto termine, este empleado vuelve a su sector de control de calidad, pero el problema, y hay que tener muchísimo cuidado, es que en estos casos se rompe la unidad de mando. ¿Sí? La persona depende de dos jefes. Entonces los jefes tienen que estar muy sincronizados para decir, bueno, o durante este tiempo trabaja en el proyecto y durante este otro tiempo está en el sector, o ponerse de acuerdo en, no sé, durante una semana está acá y 3 días allá. Los jefes se tienen que poner de acuerdo porque si no rompe el tema de la unidad de mando y el pobre empleado se vuelve loco porque le dan órdenes distintas dos jefes, ¿sí? Que es lo que dice acá abajo. Tienen dos gerentes. Uno, su jefe de proyecto, y otro, el gerente del área donde estaba trabajando. Si se lleva bien y se controla bien y se ejecuta bien el tema de la unidad de mando, estas estructuras matriciales funcionan correctamente. Si no, no van a funcionar bien. ¿Qué diferencia hay con una estructura de proyectos? También es por proyectos, ¿sí? Recuerden que los proyectos son aquella serie de trabajos que tienen un inicio y tienen una finalización. Pero los empleados que trabajan en estos proyectos no están trabajando en otro sector de la organización. Por lo tanto, tienen un único jefe, que es su jefe de proyecto. Y cuando termina el proyecto en el que están trabajando, pasan a otro proyecto. Entonces, de esta manera se soluciona el problema de dualidad de mando, como había en el caso de la estructura matricial. Y por otro lado, ¿sí? Estas estructuras son más flexibles. Nosotros trabajamos mucho con este tipo de estructuras por proyecto. Nuestro trabajo es, tenemos el proyecto de hacer este sistema o verificar o reestructurar un sistema de información de una determinada empresa. Eso va a tener un inicio y una finalización, y cuando finaliza ese proyecto, ¿sí? Nos mandan a solucionar otro problema. En cada uno de estos proyectos tendremos algún líder de proyecto, ¿sí? Que va a ser el gerente nuestro,
Y entonces esto hace que esta estructura sea mucho más flexible. Organización sin límites. Esto lo van a ir viendo. Hay una materia en quinto donde profundizan mucho este tema de la organización. Las voy nombrando para que vean, pero es para tener idea. No, es algo que salió hace muy poco, que es que no está acotado por los límites de la estructura de la organización. Son muy flexibles y desestructuradas. Fueron apareciendo también en paralelo con estas organizaciones virtuales, ¿sí? Donde hay grupos pequeños de empleados de tiempo completo, trabajan básicamente en forma virtual, las organizaciones virtuales, ¿sí? Nosotros las empezamos a ver mucho, sobre todo después con el tema de la pandemia, pero hay organizaciones que son netamente virtuales, que no tienen lugares físicos para trabajar. Bueno, estas son las tendencias actuales de la organización. ¿De dónde sacamos esto? Del libro de Robbins, el capítulo 11, y del libro de las organizaciones y su sistema de información, miren, también capítulo 11, que es el libro rosa, ¿sí? También en el capítulo 11. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Vamos bien? Perfecto, profe. Va. Bueno. Entonces, antes que me olvide, esperen que voy a hacer. Vamos a ir, porque después me voy a olvidar de todo. En el módulo que dice metodología de sistemas, les voy a habilitar trabajo práctico número 3. Fíjense si lo ven. Díganme si lo ven. Sí, ahí se ve. Sí. Perfecto. Esperen que estoy abriendo. Bien, así les cuento un poquito de qué se trata. Este lo tienen que entregar la semana que viene, es un trabajo práctico. Si lo ven, ustedes, obviamente esto lo tienen que entregar con una carátula que diga trabajo práctico número 3, metodología de sistemas, etc. Y lo que van a encontrar son, lo que no me acuerdo si eran 9 situaciones. ¿Alguien lo abrió? Ay, así no lo voy a abrir yo. Y no me voy a buscar Sí, la 9. Sí, no ejercicio, profe. Perfecto. 9 situaciones distintas. Cada una de estas situaciones representa o nos están hablando de una etapa de la metodología. ¿Bien? Es el relevamiento, o sea, lo que yo tomé nota de una etapa, obviamente brevemente, ¿no? De una etapa de la metodología. Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer es ponerme el número de ejercicio que es, de situación que es, por ejemplo, número 1, y decir cuál es la etapa, nada más. No explicarme la etapa. La idea de este TP no es que me copien las etapas, eso lo tienen en el libro y lo tienen que leer. La idea de este TP es que ustedes se den cuenta de qué etapa están hablando en esa situación. Entonces, les va a quedar 1, es un listadito, ¿eh? 1, no sé, sustitución. 2, prueba. 3, relevamiento. 4, relevamiento, porque puede haber situaciones que se repitan. ¿Sí? No es una, o sea que hay 9 ejercicios y son 9 etapas distintas, para nada. Puede haber 3 ejercicios de la misma etapa, etapas que no aparezcan en ninguno de los ejercicios, etc. ¿Estamos? Ok, profe. Bien. Y les dice que tienen que tener 7, ¿no? 7 para probarlo. No me acuerdo. Sí, Sí, dice 7. 7, perfecto. Cuando me lo entregan, si 7 lo contestaron bien, van a tenerlo aprobado, y si no, les voy a poner cuál está mal para que revean y busquen cuál es la etapa correspondiente. La idea de esto, ¿sí?, es que ustedes no aprendan como loros
lo que se hace en una metodología, en cada etapa de la metodología, porque eso no sirve de nada si no interpretan. Y la manera de interpretar es darle un caso práctico. Te doy este relevamiento, o sea, esta toma de información que hice, y vos me tenés que decir de qué etapa es esta información que te estoy dando. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí, sí. Va. Por otro lado, voy a mostrar donde dice organigrama. Les habilité un nuevo módulo que dice organigrama. ¿Sí? ¿Lo ven? Y tienen Sí, que sí. tener habilitado también este apuntecito de teoría de estructura de las organizaciones. Sí, está. Perfecto. ¿Bien? Entonces, ya van teniendo toda la información. Y ahora, en el ratito que queda, vamos a arrancar un poco a ver qué vemos y cómo vamos a hacer estos organigramas. ¿Está? ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Bueno, genial. Entonces, me voy. Esperen que vuelvo al Meet. Me voy a presentar nuevamente y vamos a ver el tema de organigrama. ¿Lo están viendo, no? Sí, sí. Perfecto. Entonces, ya estuvimos hablando, por eso está bueno que lo empalmemos. Recuerden que era una técnica para documentar información que nosotros usamos en nuestra metodología en la etapa del reconocimiento. ¿Bien? No se utiliza en otra etapa, es solo en la de reconocimiento, porque es el lugar donde yo busco esa información. ¿Bien? Para poder representar. Por otro lado, recuerden que cuando vimos el tema de estructuras formales, hace un ratito les dije, atenti, la estructura formal de una organización, ¿sí? Es todo lo que explícitamente establece la organización. Son los procedimientos, son las funciones, son los niveles jerárquicos, son los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. El organigrama no me permite documentar toda la estructura formal. Por eso les dice que es la representación parcial mediante un diagrama de la estructura formal de la organización. La palabra parcial es fundamental. Si ustedes no la ponen, va a estar mal, porque me van a poner que es la representación de la estructura formal de la organización. Y es mentira, no me representa toda la estructura formal. Me representa una parte. ¿Y cuáles son esas partes? Son los sectores, las jerarquías y las dependencias internas que tienen. ¿Bien? Voy a tener... Profe, sí. las funciones no, porque está No, ahí. las funciones no. En él se muestran las funciones. Las funciones, lo que... A ver, en realidad te muestran las funciones. No vas a ver escritas las funciones. Pero lo que te hace referencia acá es al término de que vos leyendo este entagrama, que se va a llamar de esta manera, o viendo el sector y viendo el nombre del sector, podés establecer qué hace ese sector. Por eso te habla de funciones. Si vos ves que se llama gerencia de compras, vos ya en tu cabeza sabés que ese sector está haciendo las compras, ¿sí o no? Sí, sí. Claro, a eso se refiere. Pero no te dice en un organigrama qué funciones tiene. Eso ahí está un manual de funciones.
lo que hace referencia acá es que el nombre que le vas a poner a estos sectores tienen que estar acorde a sus funciones. A eso hace referencia. ¿Está? Ok, sí. Para que vos cuando lo veas en tu gráfico sepas, si yo llamo a los sectores sector rosa, sector naranja y sector violeta, vos no ves la funcionalidad de ese sector. Decís, ¿qué corno es el sector rosa? En cambio, si yo te digo sector ventas, vos decís, acá se realizan las ventas. A eso se refiere acá, ¿eh? A que el nombre que le pones tiene que ser acorde a su funcionalidad. Y después, las funciones las vas a ir a buscar al manual de funciones. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver esta funcionalidad que me la va a dar el nombre. Las funciones, iremos al manual de funciones. Los sectores, ¿cuáles son? ¿Qué jerarquías tienen estos sectores? O sea, de quiénes dependen. Y obviamente estas dependencias internas. Esto es lo que me representa un organigrama. Recuerden que estamos hablando de una técnica para documentar información en la etapa del reconocimiento. Les repasamos un poco lo que vimos recién, así no se lo olvidan, que la estructura formal de la organización es la manera en la que las actividades de una organización se dividen, se organizan y coordinan entre sí, ¿sí? Es lo que está explícitamente establecido en una organización y no solo abarca estas jerarquías, sectores y dependencias, sino que esta estructura formal abarca también los procedimientos, las funciones que tiene cada sector, etcétera, etcétera. Todo lo que está explícitamente establecido. Como les dije, esta técnica que vamos a aprender se usa en la etapa del reconocimiento, de la etapa de la metodología que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Para qué? Para documentar información. Recuerden que todas las etapas hay técnicas para obtener y hay técnicas para documentar. Esta es para documentar, ¿sí? Información sobre parte, ¿sí? No sobre toda la estructura, sino sobre parte de la estructura formal de la organización. Muy bien. Esto es todo como un repaso de lo que estuvimos mirando hasta ahora para que vean cómo se relaciona el organigrama con lo que vimos recién de estructura de las organizaciones, que la estructura formal de una organización está dividida en unidades que están agrupadas de una manera lógica de acuerdo a las tareas que deben cumplir. Entonces, repasamos porque ahora sí lo vamos a utilizar muchísimo. División o especialización del trabajo era separar las actividades complejas en tareas más sencillas. ¿Para qué? Para que las personas sean responsables de esa tarea más sencilla. Entonces, de la actividad compleja van a ser responsables en realidad un montón de personas que son las que están realizando cada una de estas partes. Eso es la división o especialización del trabajo. Divido, ahí sí coincide el nombre, divido las actividades complejas en tareas más sencillas. Ahora, esas tareas sencillas hay que agruparlas. Y el agrupar esas tareas se denomina departamentalización. ¿Bien? Y para departamentalizar se sigue un criterio predeterminado. A ver, esperen que no fui. Y atenti, porque acá aparece el ojo y el ojo hay que darle bolilla. Departamentalizar no es agrupar en departamentos, es agrupar tareas. Puede ser que después el sector se llame departamento, bárbaro, pero también puedo agrupar tareas en sectores, puedo agrupar tareas en oficinas, puedo agrupar tareas en secciones. Todo va a depender del nivel donde estemos trabajando.
atenti con esto, que es lo que siempre se hace el lío. Departamentalizar es agrupar tareas o actividades. Departamento es el nombre de un sector, no tiene nada que ver. Puede ser que después, cuando departamentalice, ¿sí?, justo el sector coincida y se llame departamento. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Recordemos cuáles eran los criterios más usados. El funcional, que era el criterio que agrupaba acorde a las funciones. Por eso pueden tener, en este caso le llamé departamento de producción, de ventas, de compra. Puede ser por servicios o productos, ¿sí? Departamento de zapatos, de cartera, etc. Por áreas geográficas, ¿sí? Por clientes, mayoristas, minoristas, en este caso es para uso particular o para reventa, etc. Por volumen de venta, ahí tenemos al mayorista o minorista. Segmento de mercado, clientes menores de 30 años, cliente a partir de los 30 años, etcétera, etcétera. Hay muchos criterios, les dije, de departamentalización, pero ustedes lo que tienen que saber es qué significa departamentalizar. No pensar el criterio de departamentalización. Ya el texto, o sea, eso lo pensó la organización. Yo lo que quiero hacer con mi organigrama es plasmar en un gráfico esta estructura o parte de esta estructura formal, que es la estructura organizacional, ¿sí? Eso quiero plasmar. Entonces, ellos me tienen que decir qué criterios de departamentalización usaron en los distintos niveles. ¿Está? Entonces, ellos me dicen y yo plasmo en mi gráfico acorde a lo que ellos me están dando de información. ¿Qué debo tener en cuenta cuando departamentalizo? Que a veces es conveniente departamentalizar un sector siguiendo un criterio y otro sector siguiendo otro criterio. Mi organización no usa para todos los sectores el mismo criterio de departamentalización. Por ejemplo, el departamento de compras, en este caso un ejemplo, está departamentalizado. Y miren lo que es departamentalizar. Dijimos que era agrupar las tareas siguiendo un criterio. El tema es, ¿dónde se agrupan esas tareas? Se agrupan en el nivel siguiente. Eso es departamentalizar. Agrupar las tareas del departamento de compras y eso se ve plasmado en el nivel siguiente. Entonces, fíjense que ellos lo están haciendo, el departamento de compras, siguiendo, vamos a ir, siguiendo el criterio del volumen. ¿Bien? Entonces, ¿qué hicieron en el departamento de compras? Departamentalizaron por volumen, agruparon las tareas en el nivel siguiente. Y en esa organización, el nivel siguiente se llama oficinas. Por eso aparece oficina de compras mayoristas y oficina de compras minoristas. Agrupar tareas, ¿sí? El departamento de compras dice que está departamentalizado por productos, por volumen. Entonces, ¿qué se hace? Se agrupan las tareas en el nivel siguiente. Y me fijo cuál es el nivel siguiente. En este caso en particular, el nivel siguiente se llama oficinas. Entonces, se lo voy a llamar oficina de compra mayorista y oficina de compra minorista. En cambio, el departamento de distribución de productos no quiere la organización departamentalizarlo por volumen. Lo quiere departamentalizar por zona geográfica.
Y eso es totalmente válido. Entonces se fija cuáles son las zonas geográficas donde distribuyen sus productos y agrupa las tareas en el nivel siguiente. El nivel siguiente son las oficinas. Por eso puso Oficina Buenos Aires, Oficina Córdoba. Bien. Y acá estamos viendo que un sector departamentalizó siguiendo un criterio y otro sector departamentalizó siguiendo otro criterio. Lo que no se puede hacer es en un mismo sector mezclar criterios de departamentalización. Por ejemplo, si el departamento de compras, si se hubiese departamentalizado y me aparece debajo cuando agrupo, no sería el departamento, sería a lo mejor la gerencia de compras. La gerencia de compras, que es el nivel de arriba, departamentalizó y abajo encuentro esto, departamento de compras al por mayor, departamento de compras al por menor y departamentos de compras a Uruguay, esto está mal porque en un mismo sector estoy mezclando criterios. Tengo por acá el criterio de volumen y acá es el criterio de zona geográfica. Entonces, no puedo mezclar los distintos criterios de departamentalización en un mismo sector. En sectores distintos sí se puede departamentalizar de forma distinta. Ahora, en un sector siempre tiene que haber un único criterio de departamentalización. ¿Bien? Porque ¿qué puede generar una mala departamentalización? Superposición de funciones, que haya una mala remuneración, porque la departamentalización nos va a ir dando los niveles, y si yo departamentalizo mal y pongo a esa persona en otro nivel, la remuneración no va a estar acorde al nivel que le corresponde. Que haya falta de unidad de mando, estructuras desequilibradas y obstrucciones en los canales de comunicación. Entonces, es sumamente importante que exista una buena departamentalización. También puede generar falta de unidad de mando, o sea que una persona tenga dos jefes. Eso es un error muy importante y que se puede ver en los organigramas, por eso es tan bueno representarlo, ¿no? Porque uno cuando ve el gráfico empieza a detectar estos errores, que hay mala o hay mezcla de criterios de departamentalización, que hay falta de unidad de mando. Puedo ver que hay una estructura desequilibrada, ¿sí? Que hay excesiva diferenciación vertical, o sea que es una estructura muy vertical, o que hay un alcance de control, pero acá viene, o que hay una excesiva diferenciación horizontal, o sea que es demasiado, ¿sí? Horizontal la estructura que estoy teniendo y eso implica que hicimos mucha departamentalización. Todo esto puede traer aparejada el realizar una mala departamentalización. Bien, con respecto al organigrama, ¿qué ventajas tenemos con el uso del organigrama? Son útiles para mostrar parte de esta estructura formal de la organización, que es lo que hace referencia a los distintos puestos jerárquicos, su jerarquía y la dependencia, ¿no? Para saber qué niveles jerárquicos están por encima de los otros. Saca a relucir defectos que tiene la organización. Yo en el gráfico puedo ver errores en esta estructura de la organización y no solo los puedo ver, sino que los voy a marcar. Cuando hagamos los ejercicios, vamos a marcar determinados errores que encontremos, ¿sí? O sea, nosotros vamos a hacer nuestro organigrama, lo terminamos de hacer, vamos a tener nuestro gráfico y ahí vamos a marcar determinados errores, que después vamos a ver cuáles son, si existiesen. ¿Bien? Porque esta es una de las ventajas
que me va a permitir el organigrama. Ahora, ¿qué desventaja? Bueno, obviamente no puedo ver, en realidad ninguna técnica que yo use me va a permitir ver todo, tanto en la metodología, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije, por ejemplo, en el relevamiento usamos un montón de técnicas porque no hay una única técnica que me permita documentar toda la información? Bueno, con el organigrama nos pasa eso. Yo no puedo documentar toda la estructura de la organización. ¿Bien? Ni siquiera puedo documentar toda la estructura formal. Documento parte de la estructura formal. Y obviamente, menos que menos, lo informal. Lo informal no lo podemos ver con los organigramas. Pueden estar desactualizados. ¿Por qué? Ustedes piensen que el organigrama lo que hace es mostrarnos la foto en un determinado momento de la organización. Lo ponen en el informe de reconocimiento o lo guardan, la organización lo guarda en algún lugar y listo. Cuando, se hace sobre todo cuando la organización se crea. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? La organización es algo totalmente dinámico. La organización va cambiando. Supóngase que la organización va creciendo, entonces un sector se abrió en dos, o vieron que era conveniente dos sectores que estaban trabajando separados, juntarlos. ¿Sí? Y entonces, eso, nadie se acuerda de ir a actualizarlo en el organigrama. El organigrama queda ahí como una foto de aquella época. Entonces, cuando ustedes van a buscar información, siempre se les recomienda que el organigrama lo hagan ustedes. No que tengan en cuenta el organigrama de la organización, porque generalmente está desactualizado. Y entonces ustedes van a partir de información que no es correcta. Recuerden que con esto yo sacaba qué sectores se veían afectados por la problemática, y a lo mejor elijo algún sector que ya no existe más dentro de la organización. Y eso es porque me manejé con un organigrama que está totalmente desactualizado. Por eso se les dice que hagan ustedes el organigrama, y por eso tienen que aprender a hacerlo, para hacer la foto actual de la organización. Por eso les dice que habitualmente están desactualizados. Entonces, ¿qué principios tenemos que tener en cuenta para construir estos organigramas? El tema de la unidad de mando. Recuerden que esto sostenía que cada persona, ¿sí?, para poder realizar en forma correcta sus funciones, tiene que depender de un solo jefe. O sea, recibir órdenes de un solo jefe. Eso era el tema de unidad de mando. Alcance de control, también lo vimos. Que el jefe no puede tener a su cargo más subordinados de los que pueda manejar. ¿Sí? De los que pueda controlar, ¿sí?, de los que pueda ayudar en las tareas, etc. Y ese, ¿se acuerdan que no era un numerito mágico? Que había determinadas características a tener en cuenta para saber el alcance de control que se puede tener en cada sector. Homogeneidad operativa. Dice que no hay que establecer una tarea a un cargo que no le corresponda. ¿Bien? O sea, esto está referido a que hay tareas, ¿sí?, que se asignan mal. ¿Por qué? Porque se les están asignando a sectores que no corresponden, porque no tienen esa funcionalidad, no son los encargados de realizar esa tarea, o a personas que no son las capacitadas para realizar esa tarea. Entonces, atenti con el tema de la homogeneidad operativa. Delegación efectiva. Saber delegar tareas y funciones para que se puedan realizar mejor. Y la línea de mando es la cantidad de subordinados que reportan directamente a un administrador determinado. O sea, es
ver el tema del alcance de control, pero desde abajo, ¿sí? Es la cantidad de subordinados que reportan directamente a un administrador. Muy bien. Vamos a arrancar despacito con la simbología. Tenemos los entagramas. Cada sector, ¿sí? Lo vamos a representar con un rectángulo. ¿Se acuerdan? Que les había dicho. ¿Están Sí. todavía ahí? Bien. Estos rectángulos no se llaman rectángulos, se denominan entagramas. Cada sector que yo detecto de la organización lo voy a representar por un rectángulo que se denomina entagrama. Y dentro del entagrama lo que vamos a poner es el nombre del área que representa. Así vamos a construir nosotros nuestros organigramas. Bien, tenemos, yo no pongo gerente general, pongo gerencia general. Entonces voy a tener un montón de entagramas, ¿sí? Si hay 80 áreas, voy a tener 80 entagramas. Y dentro de cada entagrama voy a poner el nombre del área que representan. Y atenti, el área que representan no es general, no es compras, que es lo que me hicieron en el trabajo práctico. El área que representa tiene un nombre, gerencia general, departamento de compras, sección de capacitación, oficina. Eso es el nombre del área, no compras, no ventas. El nombre del área es todo, que por eso volvieron la mayoría de los trabajos prácticos. Atenti con eso. Y acá ponemos ese nombre, gerencia general, departamento de compras, sección, ventas, etcétera, etcétera, acorde a lo que sea y establezca la organización. Ahora, todos estos entagramas, de alguna manera hay que vincularlos. Entonces, tenemos líneas de autoridad o dependencia jerárquica, que son aquellas que relacionan jerárquicamente a los entagramas. Se identifican visualmente ya que estas son líneas llenas verticales. Son las líneas que me están indicando la jerarquía. Tengo la gerencia general y debajo la gerencia de ventas. Esta línea vertical me está indicando que la gerencia de ventas depende de la gerencia general y que jerárquicamente está por debajo de la gerencia general. ¿Bien? Ahora, hay líneas de dependencia funcionales. ¿Por qué? Porque de la gerencia general no solo depende la gerencia de ventas, depende también la gerencia de compras y otras gerencias. ¿Sí? Entonces, hay que trazar las líneas horizontales, que se llaman líneas de dependencia funcional, y estas líneas verticales. Entonces, fíjense, yo empiezo a ver que debajo de la gerencia general, el nivel jerárquico que sigue son las gerencias, ¿sí? Y que como están a la misma altura, la gerencia de venta tiene la misma jerarquía que la gerencia de compras. Y de hecho, todas las gerencias tienen que estar en el mismo nivel jerárquico. Esto es lo que me va a indicar un organigrama. De esta manera, yo sé que el gerente de ventas tiene que cobrar lo mismo que el de compras porque están en el mismo nivel jerárquico. ¿Bien? Entonces, de esta manera, voy vinculando todos los distintos entagramas que tenemos. Ahora, tengan cuidado porque puede haber asesorías. Y asesorías ya no son sectores que dependen de la organización. Es gente o un grupo de gente externo a la organización que le dan asesorías a determinados sectores. Esto se tiene que graficar. ¿Bien? Y estas asesorías también se representan con un entagrama
Adentro se le pone asesoría en qué me va a asesorar, pero se lo vincula, por ejemplo, la asesoría legal, se lo vincula al sector que está asesorando con líneas punteadas. Yo cuando veo líneas punteadas, digo, acá hay una asesoría. ¿Sí? Asesoría o staff. Habitualmente le decimos asesorías. Y las asesorías que vamos a poner en nuestros organigramas siempre van a ser aquellas asesorías que me dicen en materia de qué me están asesorando. ¿Sí? Si un texto me dice que el gerente general tiene un asesor, yo no voy a poner ahí una asesoría porque no me dice en qué me está asesorando. Si me dice que el gerente general tiene una asesoría legal, ahí lo pongo porque me dice en materia de qué me está asesorando. Si el texto me dice que el gerente general tiene un asesor que es un contador, yo no lo voy a poner porque que el título de la persona no me indica en qué me está asesorando. Puede ser un contador y que el tipo después haya hecho una especialización en algún tema en particular y me está asesorando técnicamente y no me está asesorando en la parte contable. Entonces no me puedo guiar por su título para decir en qué me va a asesorar. ¿Bien? Entonces solamente voy a poner aquellas que me dicen en materia de qué me están asesorando. Los errores que vamos a visualizar en un organigrama son los siguientes. Una vez que lo termino de hacer, si yo noto esto, o sea, supónganse que del departamento de logística depende de 2 sectores, el error que hay es que no hay unidad de mando o el error es dualidad de mando. Bien, estos son errores que vamos a detectar una vez que terminemos de hacer el organigrama. Otro error que vamos a marcar es... esperen un minuto que está sonando. El tema de la delegación efectiva. No hay delegación efectiva. Cuando de un sector depende, por ejemplo, del sector de gerencias, depende solo un sector, no importa en qué nivel esté ese sector. Ahí decimos, ¿para qué abriste otro sector? ¿Por qué no lo pones directamente que dependa de vos? Que esté acá dentro de la gerencia de compra. Cuando ustedes vean esto en el gráfico, el error que ponen es que no hay delegación efectiva. Este es un error de delegación efectiva o error de delegación efectiva. Lo correcto es esto, que mínimamente de un sector dependan 2 o más sectores, ¿sí? 3, 4, pero más de 1. Y además no tienen por qué estar en el mismo nivel. Puede ser que dependa un departamento y después también le dependa una oficina. No importa, siempre tiene que haber 2 o más sectores que dependan de un sector. Si no sucede, como pasa acá, el problema es que hay error de delegación efectiva o no hay delegación efectiva. El tercer error que vamos a marcar. Mezcla de criterios de departamentalización. Que esto ya lo hablamos antes. Fíjense, la gerencia de ventas tiene el departamento Cava, departamento Gran Buenos Aires y departamento Control de Calidad. Entonces, estos 2 departamentos son siguiendo un criterio de zona geográfica y este es funcional. Entonces, no están en el mismo sector, o sea, en la gerencia de venta, departamentalizando siguiendo un criterio, sino que hay mezcla de criterios. ¿Bien?
¿Qué tipos de organigramas existen y cuál vamos a hacer nosotros? Tenemos el vertical, el horizontal, el circular y el semicircular. ¿Bien? Nosotros vamos a usar el vertical. Ese es el que vamos a hacer y lo estableció la cátedra. ¿Está? Así que no quiero ver, cuando me entreguen trabajos, que usen otro tipo de formas de organigrama. Ni el horizontal, ni el circular y el semicircular son muy complejos, nadie lo usa. Pero ustedes a veces me lo hacen en forma horizontal, que es este de acá abajo. No. O a veces me lo mezclan, el vertical con el horizontal. No. Nosotros vamos a hacer siempre organigramas verticales. O sea que el puesto jerárquico más alto está arriba y a medida que bajo en el organigrama, ¿sí? Están los puestos jerárquicos con menor jerarquía. Para ir terminando, ¿qué convenciones y reglas importantes hay que tener en cuenta? Que todos los entagramas uno tiene que tratar de hacerlo del mismo tamaño. Obvio que cuando lo están haciendo en papel puede ser que no pase esto. Los entagramas del mismo nivel jerárquico se grafican a la misma altura, es lo que les decía hoy. Todos los departamentos tienen que estar a la misma altura, todas las secciones tienen que estar a la misma altura. No puede haber entagramas aislados. Un sector tiene que depender de otro. Las líneas de dependencia funcional se grafican con líneas punteadas, ¿sí? Las que son asesorías o staff, recuérdenlo, y llegan o salen de los entagramas, pero por el costado. El gráfico general debe parecer una pirámide, porque usamos el modelo vertical para hacer nuestros organigramas. Se recomienda no mezclar las diferentes formas de graficar, lo que les dije antes. Nosotros hacemos la vertical, no la mezclen con la horizontal. Siempre que la organización sea una sociedad anónima, debe graficarse, empiezan siempre con haga y directorio, ¿está? El resto de las organizaciones no arrancan directamente o con la gerencia general, con la presidencia, con lo que me diga el texto, pero si es una sociedad anónima deben graficarse primero el haga y el directorio. Las secretarias, atenti, acá, no se grafican porque son personas. Las que se grafican son las secretarías, que tienen un acento. Así que, ojo, la secretaría con acento es un sector. Las secretarias sin acento no son un sector, entonces no se grafican. Y muchas veces hay secretarías que no me dicen cuál es el nivel jerárquico y lo que se estipula es dibujarlo al final de todo, o sea, como el nivel jerárquico más bajo. Esto siempre y cuando el texto no me diga en qué nivel se encuentra. Todo texto les tiene que decir la jerarquía, porque toda organización tiene establecida su jerarquía. ¿Bien? Acá les sugiere, si el texto no les dice la jerarquía, que usen esta, de que primero los gerentes, los departamentos, secciones, oficinas. Esto es lo que se sugiere. Ahora, lo real es que si ustedes no tienen en claro las jerarquías, ustedes tienen que ir a la organización a preguntar, nunca pueden inventar. Entonces, en nuestros ejercicios, si pasa algún problema de esto, de que las jerarquías no son claras, van a ver que yo les digo que yo soy dueña de todas las empresas. Me preguntan a mí y yo les voy a dar la jerarquía correcta. Es como si ustedes estuvieran trabajando ya en un determinado proyecto, van a querer hacer el organigrama, no tienen en claro las jerarquías, van a tener que ir a preguntar a la empresa cuál es la jerarquía que están teniendo ellos. Porque no siempre es así, no siempre es departamentos, secciones, oficinas. A veces vienen primero las secciones, después vienen los departamentos. Hay
organizaciones que lo llaman divisiones, que lo llaman áreas. Entonces hay que ir a preguntar a la organización cuando uno tiene dudas. Esto es para todo. ¿Tá? No podemos inventar, porque si no vamos a partir de información incorrecta. ¿Está? Bien. Bien. Si existen ambigüedades o dudas, consultarlas, marcarlas para consultar. Y acá la dueña de la empresa voy a ser yo, así que me las preguntan a mí si hay algo que no entienden, ¿sí? Porque es ambiguo. Y si el texto no me indica el tipo de asesoría, recuerden que no se grafica. Me tienen que decir en materia de qué me están asesorando. ¿Estamos? Bien. Y acá paramos. Esto es lo que necesito que lean. Se los voy a habilitar, ¿sí? Para la semana que viene, para poder, entre todos, entender este ejercicio de ejemplo que hay, que lo vamos a ver la semana que viene, porque les tengo que dar el enunciado de ese ejemplo. Así que ni se gasten en verlo porque no está el enunciado ahí. Pero necesito que vean todo lo anterior, porque a partir de la semana que viene, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace un organigrama y van ustedes a empezar a hacer sus organigramas. ¿Estamos? Que lo van a hacer la semana que viene, que tenemos virtual también. Sí. Los van a empezar ustedes a hacer y yo les voy a dar un rato y alguno lo va a tener que mostrar para que entre todos los podamos corregir. Así que necesito que traigan visto todo esto. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Estamos Bien, así que tienen para hacer. Y además me tienen que presentar el trabajo 3, ¿eh? El de metodología. Así que a ir leyendo, porque no se olviden, el 5 de julio, en un mes, tenemos el primer parcial. Y como notarán, son muchísimas cosas y todavía faltan, ¿eh? Falta que el grupo exponga, que ahí vienen nuevos temas teóricos. Entonces, vayan viendo de ir haciendo sus resúmenes, ¿ok? ¿Listo? Bueno, estimados, entonces nos vemos la semana que viene. Tenemos virtual la semana que viene, ¿no? Sí, 7 de junio. Nos vemos la semana que viene. ¿O tienen alguna pregunta o algo? De mi parte, nada, profe. ¿Nada? Bueno, entonces buena semana y nos estamos viendo la semana que viene. Buena semana, Nos vemos, profe. Buena Un semana. gusto. Hasta luego. Buenas tardes. Chau, Chao, chau. profe.